El drama del Edén es el tema del mensaje para el día de hoy. Después de la creación del hombre sucedieron 4 cosas importantes, como son la tentación, la caída, Dios en busca del hombre y Dios supliendo la necesidad del hombre caído. En esta ocasión nos limitaremos a hablar de la tentación y la caída. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la tentación del hombre en el huerto de Edén? En primer lugar, la Biblia nos dice que la tentación del hombre en el huerto de Edén no se debió a la fragilidad ni a la debilidad del hombre que había sido enviado. La Biblia dice que se debió a un ser astuto que se acercó a la mujer para engañarla y hacerla rebelarse contra su Hacedor. La rebelión de todos los hombres, ese engaño de Satanás que lleva a los hombres a rebelarse contra su Hacedor. La Biblia dice que la serpiente era astuta, la serpiente era inteligente. La Biblia se está refiriendo al diablo, Satanás, Lucifer, cualquier sea el nombre que este sea. Y la intención de Satanás es la misma en el día de hoy, hacer que todos los hombres se rebelen contra su Hacedor. La Biblia dice una vez más, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones del diablo es verse metido en las drogas, en la prostitución, en las mentiras, en los naipes, en los juegos, en toda clase de depravación, de mentira, de rebelión contra Dios. La Biblia sigue diciendo, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si algo que busca Satanás es hacernos desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Jesucristo dijo estas palabras: he aquí que yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Y el Señor decía estas palabras a cada uno de sus hijos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del diablo, y nada os dañará. Dios nos ha dado esa potestad, y esa potestad la perdemos el día en que nosotros somos infieles para con nuestro Dios. La Biblia dice, y es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el diablo, como enemigo del hombre, es mucho más fuerte, es mucho más poderoso de lo que el hombre se imagina. En otras palabras, el hombre no se puede dar el lujo de medir sus fuerzas con el diablo. No se puede dar el lujo de meterse en los territorios del diablo. No se puede dar el lujo de coquetear con el diablo, porque de otra manera lo destruirá. La Biblia dice, y Jesucristo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Toda la autoridad que tenemos, la tenemos en Cristo Jesús, mientras permanecemos fiel a nuestro Señor. El diablo entonces es una trampa que aprisiona, es un vicio que esclaviza. El diablo sigue engañando al mundo con su astucia. Le ofrece placer, pero es un placer que lo destruye. Le ofrece libertad, pero es una libertad que esclaviza. Le ofrece al hombre diversión, que es otra cosa, más libertinaje. Lo que el diablo quiere es destruir tu alma en el infierno. Dios, en medio del camino del infierno, puso a Jesucristo para que todos los hombres sean salvos, para que todo aquel que mire a la cruz y entregue su corazón a Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice claramente, en la caída del hombre en el huerto de Edén se dio en el momento, no cuando Satanás se acercó a la mujer, sino cuando Satanás respondió a la mujer, es que entonces se produjo la caída del hombre en el huerto del Edén. Satanás se está presentando de la misma manera a todas las vidas. Satanás se acercó a la mujer, Eva, y le hizo la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? El error de Eva fue no reprenderlo, no usar el nombre y la autoridad que Dios le había dado a echarlo fuera del huerto de Edén, porque esa potestad la tenemos todos los hijos de Dios. El error de Eva fue haber conversado con el diablo, fue haberle respondido lo que podía ser y lo que no podía ser. Le estaba declarando con aquella respuesta que le dio Satanás su vida, le estaba declarando su muerte. Satanás aprovechó. De la misma manera, el diablo se sigue presentando en la vida de todos los hombres. Hay un ejemplo muy clásico, muy patente, que presenta el mismo principio de la caída de Adán y Eva. La Biblia habla de un ejemplo más como el ejemplo de Sansón. En este caso, el diablo no usó la serpiente, pero usó la esposa de Sansón. La esposa de Sansón era una mujer que era muy preciosa, quería tener poder,
Y por medio de esa puerta, por medio de la codicia, Satanás entró en su vida y comenzó a hablar a través de su esposa y decía esas preguntas a Sansón: yo te ruego que declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Mire qué interesante pregunta. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser destruido. El diablo quiere destruir las almas en el infierno. La Biblia dice que Sansón cayó en la trampa, coqueteó al principio con su mujer, pero al final la Biblia dice las palabras: le descubrió pues Sansón todo su corazón. La Biblia dice que Sansón, después de ser el juez de una gran nación, vino a ser un esclavo, vino a ser un hombre que le quitaron los ojos y le dejaron ciego y lo usaron como una mula de carga en un molino dando vuelta. De esa misma manera, Satanás quiere verte postrado como una mula de carga en un molino, o postrado en la depravación del mundo y la miseria. La Biblia dice claramente: de esa misma manera, Satanás se sigue presentando en la vida de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad, cuando se presenta Satanás, revenderlos, usar el nombre de autoridad de Cristo y echarlo fuera. Y se tiene que ir, porque es el poder de Dios. La Biblia dice que Satanás se presentó y le dijo: porque Dios os ha dicho, no podéis comer de todo árbol del huerto. La mujer respondió: de todo árbol podemos comer, pero el árbol que está en medio del huerto, de ese no podemos comer, porque Dios ha dicho que el día que de él comeremos, moriremos. Y Satanás dijo a la mujer: no moriréis. Satanás miente, es un cobarde, es un mentiroso. La Biblia dice, y Jesucristo dijo de él: cuando Satanás habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás dijo: no moriréis. Pero el día y el momento en que Adán y Eva comieron de aquel árbol y de aquel fruto, la muerte vino a todos los hombres, la muerte vino al reino animal, y de aquel día todos mueren en este mundo. Dios hizo al hombre para la eternidad, pero mueren por causa de la desobediencia. El diablo dijo: no moriréis, pero desde aquel día el dolor, el sufrimiento ha pasado sobre toda la tierra, y desde ese día la tierra sufre violencia y angustia, como dijo Jesucristo en su palabra: desfalleciendo los hombres por la expectación de las cosas que han venido sobre la faz de la tierra. Sin embargo, el diablo dijo que nada iba a pasar, que era mentira de Dios. Pero la verdad es que Dios no es hombre, hijo de hombre, para que mienta. Cuando Dios habla con verdad, porque Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. El que a mí viene, yo lo eché fuera. Cristo es la respuesta para tu vida, que hacen de obediencia y en el pecado. Dice la Biblia que en el proceso de la tentación, la mujer comenzó a ver el árbol, comenzó a ver el fruto, y dio tres cosas en aquel árbol que le llamaron la atención. Vio que el fruto era bueno para comer, era agradable para los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y déjeme decirle, el pecado se sigue presentando de esa misma manera en todos los hombres. El pecado se presenta de una manera agradable, de una manera bonita, de una manera codiciable. La raíz de todo el pecado, el origen de todo pecado, proviene de Satanás. La Biblia dice de Satanás: no os maravilléis de esto, porque Satanás se viste como ángel de luz. En otras palabras, Satanás o el diablo toma una personalidad que no es la suya, toma la apariencia de un ángel o de un ser celeste, cuando en realidad es un demonio. Pero detrás del fraude de Satanás hay una realidad diabólica. Detrás de la falsa luz angelical con que el diablo se presenta a los hombres para engañarlos, hay una oscuridad infernal. Está el infierno ardiendo. La Biblia dice, de otras palabras, que la insinuación a hacer el mal siempre se presenta al hombre de una manera atractiva, nunca manifiesta el lado negativo. De esa manera se presenta el pecado en tu vida y en mi vida, de una manera atractiva. Pero tenemos que detectarlos y usar la palabra de Dios para echarlo fuera. La Biblia dice que la mujer, entonces, viendo el árbol, comenzó a codiciarlo, y después lo tomó, y después lo comió. En otras palabras, lo que la Biblia está diciendo, que toda caída del hombre es un proceso. Toda caída del hombre tiene que ver con una serie de acciones. En otras palabras, la Biblia dice que nadie cae de golpe, nadie es tomado por sorpresa. No hay tal cosa como una muerte espiritual instantánea. La Biblia dice que todo el que cae, toda caída es un proceso lento. Toda esclavitud es una invasión paulatina en nuestro territorio, hasta que estamos esclavizados en el pecado otra vez.
Toda muerte espiritual es un debilitamiento que va dando lugar, que tomando lugar en la vida de la persona día tras día, hasta que la persona muere espiritualmente. En otras palabras, lo primero que deja de ser el cristiano es asistir a la iglesia. Después deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de servir a Dios hasta que muere totalmente. La Biblia dice que la mujer entonces comió del fruto, comió de lo que Dios había dicho, del árbol que está en medio del fruto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comeréis, pero ella dice la Biblia como la idea principal en este caso es que cuando la mujer comió del fruto, comió de lo prohibido, comió de lo ajeno, el mal que estaba afuera vino a quedar dentro. El mal que estaba dentro vino a ser parte de su vida. Y desde entonces el pecado es algo que no se corresponde con la naturaleza humana. El pecado es algo que Dios, Jesucristo, con suerte, vino a sacar de nosotros a todos aquellos que le entregan su vida y su corazón a Él. Dios quiere quitar el pecado de tu vida que Satanás introdujo en tu vida. En segundo lugar, la mujer cuando comió del árbol, inmediatamente, dice la Biblia, se acercó a su marido y le dio de comer. Porque nadie que peca en la vida quiere ser solo. Todo aquel que peca siempre busca a alguien a quien comprometer, a alguien con quien compartir su pecado. La Biblia dice que inmediatamente que el hombre pecó, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué dice? Fueron abiertos a una realidad. Habían perdido la pureza, la blancura, estado original con que Dios los había hecho. Solo quedaba la malicia, la mancha de su pecado resplandecía. Inmediatamente que pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. De esa manera experimentaron o expresan el sentido de culpabilidad que sintieron delante de Dios por haber pecado. Y con un acto de compensación a su pecado, a su conciencia que les golpeaba en sus mentes, dijo la Biblia, que se hicieron hojas de higueras que en un par de días se marcharían. Con eso quisieron tapar la desobediencia, el pecado que habían cometido. Pero desgraciadamente la Biblia dice con toda certeza que el pecado que ellos habían cometido no era tan solamente un pecado de desnudez, era un pecado que iba más allá de la desnudez, era el pecado de la voluntad, el pecado de la conciencia, que solamente la sangre de Cristo puede borrar en tu vida, puede borrar en mi vida, para darnos paz y tranquilidad. Dice la Biblia que entonces Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos. Todo aquello que era normal, todo lo que era inocente, lo que era puro, vino a ser desde entonces la causa de su sospecha, de su malicia, de su vergüenza. Y lo mismo pasa en el día de hoy con todos los hombres que están en desobediencia con Dios. La Biblia dice que inmediatamente Adán y Eva, dice, se escondieron de la presencia de Dios, ya no soportaban más la presencia de Dios. Dios se acercó a ellos diciendo, ¿dónde estás tú, Adán? El hombre que está en pecado se esconde de la presencia de Dios. Tienen miedo, todo lo que han cerrado de Dios, tienen miedo a la muerte, porque no están en paz con Dios, tienen miedo a obedecer. Dios quiere quitar ese miedo de tu vida, Dios quiere quitar esa falta de confianza en tu vida. Cristo para eso murió en la cruz del Calvario, para darnos vidas, para ponernos a nosotros en lugar de hojas de higuera, poner en nosotros una actitud de pies. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer todas las cosas en tu vida. Dios quiere limpiar toda la ansiedad, todo el miedo. Es obra de Dios. Dios la hace por los méritos de la sangre de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Y ahora el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios descender su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Amén. Más de tu amor, mi Dios, pues cuando un niño quiero ser mi Señor, quiero tener dominio y potestad sobre todo rencor, y cual si fuera un niño, no dejaré que la maldad de mi ser tome control, olvidando sin reserva la traición.
rencor, pues si fuera un niño, no dejaré que la maldad de mis tome control, olvidando sin reservar